Vamos a conversar ahora de un tema de gran interés y es que hay desde las Naciones Unidas están exhortando al Estado peruano a respetar la consulta previa para proteger los derechos de pueblos y mujeres indígenas. ¿De qué se trata esto? Pues vamos a consultárselo a nuestra invitada aquí en nuestro set, a Ketty Marcelo. Ella es presidenta de la ONAMIAP, que es la organización que promueve la participación de las mujeres indígenas y el cumplimiento de sus derechos individuales y colectivos. ¿Cómo está, Ketty? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Romy. Gracias por la invitación. Soy Ketty Marcelo del pueblo Xánica y bueno, estamos acá para poder compartir las preocupaciones que tenemos desde nuestra organización. Sí, precisamente nosotros ya meses atrás habíamos conversado de la presentación de estas recomendaciones ante las Naciones Unidas. Sin embargo, ya ahora hacen estas recomendaciones o están pidiendo ya al Estado peruano que se cumplan, ¿no? Algunas medidas como que se respete la consulta previa para proteger los derechos de pueblos y mujeres indígenas. Cuéntanos primero cómo es que se dan estas recomendaciones y para que el Estado peruano las pueda cumplir. Bueno, esto viene del Consejo Regional, ¿no?, de las Naciones Unidas, en la que evalúan cada 5 años a los estados cómo están avanzando en la implementación de los derechos, ¿no?, de los derechos humanos. El año 2017 se ha evaluado al Perú y ahora en el año 2022, pero el Estado peruano es quien también lleva no lleva lo que ellos han implementado, pero desde la sociedad civil también nosotros hacemos nuestro informe, presentamos, ¿no?, como informes alternativos, y ante eso pues salió las recomendaciones, la preocupación, por ejemplo, de 27 países, qué está pasando en el Perú, ¿no?, porque en tema de derechos humanos estamos en retroceso, ¿no? Y respecto a los derechos humanos que bien nos señalas, respecto a las comunidades indígenas, a las mujeres indígenas, el cumplimiento también de sus derechos, ¿cómo nos encontramos? Porque si bien es cierto, conocemos en cierta manera algo de esta problemática, pero ¿cuál es la realidad de los derechos humanos de las mujeres y hombres también indígenas? Bueno, a lo largo de estos años los pueblos indígenas hemos venido impactados, ¿no?, por todas estas amenazas. Nuestros derechos han venido en retroceso. Para nosotras, desde las organizaciones, por ejemplo, el derecho a la consulta previa, teníamos gran esperanza desde el año 2012 cuando sale la ley de consulta previa, ¿no? Sin embargo, esto solamente se ha vuelto en un trámite documentario para legalizar la entrada de las empresas extractivas a nuestros territorios. Entonces, ahí también las más impactadas somos nosotras, las mujeres, ¿no?, quienes vivimos en los territorios. Y bueno, ha ido en retroceso porque las empresas han seguido ingresando, se han seguido concesionando, y entonces una de las recomendaciones es eso justamente, ¿no?, que no se está respetando nuestros derechos como pueblos indígenas dentro de nuestros territorios. ¿Qué implica, Ketty, la consulta previa? ¿Qué implica para que nuestros televidentes entiendan de que en estas zonas, en las comunidades indígenas, ustedes son los guardianes de la naturaleza, ustedes son los guardianes de todo lo que finalmente también llega hacia nuestras mesas, ¿no? Ustedes cuidan la Amazonía, nuestros ríos, nuestros bosques. Entonces, ¿por qué es importante que a ustedes se les consulte previamente sobre determinadas actividades extractivas? Bueno, los pueblos indígenas originarios venimos de un proceso de más de 530 años de resistencia indígena, somos dueños ancestrales del territorio, preexistimos a la creación de esta república, ¿no?, del Estado republicano. Por lo tanto, el derecho internacional también mandata para concesionar o para ingresar a un territorio de pueblos indígenas nos debieran consultar a nosotros, ¿no? El Estado no puede decidir sobre nuestra vida. Somos pueblos preexistentes, por lo tanto merecemos respeto y merecemos también que nosotros mismos decidir en marco a nuestra libre determinación cómo queremos desarrollar, cómo queremos avanzar, ¿no? Entonces, bueno, ahí vemos que no hay este proceso de consulta previa, como digo nuevamente, se ha convertido en un trámite para legalizar el ingreso de las empresas extractivas a nuestros territorios. No, la ley de consulta previa en el Perú no está de acorde a los estándares internacionales. Por ejemplo, sí hay consulta, pero no hay consentimiento, ¿no? A nadie le gustaría que ingresen a su casa y, bueno, pues destruyan o maten a tus hijos. ¿Cómo se da entonces esa consulta previa?
¿Cómo se da? ¿Cómo es el proceso? En un proceso de mucha desigualdad, mucho racismo, discriminación, no hay no se garantiza la participación al diálogo. Por ejemplo, el Ministerio de Energía y Minas con sus 20 asesores y los indígenas, estamos ahí, ¿no? Y sin embargo, no digo nuevamente, no hay el consentimiento, ¿no? Se llega a acuerdos, muchas veces el pueblo se opone y bueno, el Estado entra nada más. Ahora, si ponemos algunos ejemplos, tal vez importantes, para que de esta manera podamos entender un poco mejor qué situaciones hubiesen podido evitar, ¿no?, de lo que ya viene ocurriendo si es que usted se les hubiese consultado previamente. Como qué, por ejemplo, qué proyectos o qué actividades que en estos momentos se viene desarrollando se estarían evitando. Los lotes petroleros en la Amazonía, 40 años que se viene explotando, los derrames petroleros, ¿no? Esos tampoco no han sido consultados. Y bueno, del año 2002 hacia adelante, casi todo el país está concesionado. Y la mayoría de las riquezas se encuentran tanto en las comunidades nativas y en las comunidades campesinas. ¿Y cuál es el punto de inflexión entre lo que es el desarrollo y también la mejora de las propias comunidades indígenas en que las actividades extractivas se desarrollen en ese punto medio, ¿no?, que es lo que también se entiende y parte son las recomendaciones de las mismas Naciones Unidas? Sí, necesitamos en primer lugar el reconocimiento que nosotros existimos como pueblos, que se reconozcan nuestros saberes como pueblo y poder dialogar en condiciones, ¿no?, en las mismas condiciones, para nosotros también poner nuestros puntos de vista, poner nuestras agendas, ¿no?, para poder avanzar. Si buscamos un proyecto modelo, un proyecto extractivo modelo en el país, no vamos a encontrar, por ejemplo, de dónde sale el gas de Camisea y cómo están impactados los pueblos indígenas de mis hermanos del Cusco, el pueblo machiguenga, ¿no? Entonces el impacto social, cultural es fuerte, ¿no? Y finalmente quienes salimos perjudicados somos nosotros los que vivimos allá. Pero ustedes están de acuerdo de que se desarrollen algunas de estas actividades, pero bajo algunas condiciones, o definitivamente ustedes dicen, no, esto no procede. Si van a destruir a la madre naturaleza, ¿no?, quien es nuestra vida, nuestro hábitat como nosotros, no. Pero si no se va a llegar a destruir o se llega a un diálogo, donde nosotros los pueblos no salgamos perjudicados, no se atente contra nuestros derechos humanos, ahí sí podemos permitir. Por eso en el caso de Loreto no están atentando, las hermanas están tomando agua con petróleo. Entonces ahí no se puede permitir este extractivismo, ¿no? Ahora, pero lo concreto es que el gas de Camisea existe, está en funcionamiento, los lotes petroleros también, el gasoducto norperuano. Entonces, ¿cuáles, ya con estas realidades tangibles, existentes, con muchos años, cómo se llega a un acuerdo para que ustedes también puedan tener un desarrollo de vida tranquilo, acorde también a lo que ustedes esperan? Porque debe haber ahí una salida, ¿no? ¿O no? Bueno, los pueblos siempre hemos estado abiertos al diálogo. Siempre. Yo recuerdo desde la masacre de Bagua, que marca un antes y un después, porque también con decretos legislativos también muchas veces vulneran nuestros derechos. Salió la ley de consulta, como le digo nuevamente, estábamos esperanzados, sin embargo esto no se ha concretado, no lleva los estándares internacionales, entonces nosotros queremos ese respeto. Para nosotros, nuevamente digo, nosotros somos dueños ancestrales de estos territorios, porque preexistimos a la colonia, a la creación del Estado peruano. Tan solo eso, pedimos respeto para nuestros pueblos, nuestros territorios, ¿no? Entonces se puede llegar a un punto de negociación, digamos, pero con las mismas condiciones, ¿no? Y que no atente contra nuestros derechos humanos, porque queremos seguir existiendo también como pueblos. Cuando usted señala de que se está atentando contra los derechos humanos de ustedes mismos, de estas comunidades, ¿es por la posición de repente, o la ocupación de estos territorios con estas obras, con estos proyectos? Sí, por ejemplo, en Madre de Dios los hermanos están contaminados, ¿no? El río está con mercurio, la minería. En la Amazonía, ¿no? Claro, la minería ilegal y también las concesiones. Cuando hay concesiones forestales
y arrasan con todos los bosques, se pierden muchas vidas, ¿no? Igual el tema del petróleo, entonces en diferentes lugares sí atentan, ¿no?, contra nuestras vidas. Y recientemente ustedes han tenido alguna oportunidad de poder dialogar con con las autoridades competentes para que realmente esto pueda llegar a buen puerto, ¿no? Porque esa es la idea, que vivamos en armonía, que podamos realmente, que ustedes puedan también ser escuchados. Hay una recomendación que viene desde las Naciones Unidas a que se les respete el derecho a la consulta previa. En los últimos años, los últimos meses, de repente, ¿ha habido algún tipo de diálogo con alguna entidad del Estado? Desde el año 2017 no se lleva proceso de consulta previa, no estamos siendo consultados, sin embargo los territorios sí están siendo concesionados, ¿no? Entonces, eso es la preocupación. Del año 2012, cuando se implementa la ley, sí se consultaban, ¿no? Se consultaban, aunque no con los estándares internacionales, sino con una ley hecha en Perú. Por ejemplo, hay una ley, la ley de la consulta previa legislativa, donde el Congreso debería consultar a los pueblos si va a emitir alguna ley, ¿no?, que involucre a nuestros pueblos, porque el convenio lo dice, ¿no?, algo administrativo, tienen que consultarnos, pero tampoco no se da la consulta previa legislativa, ¿no? Entonces, pero sí como pueblos estamos dispuestos a dialogar, siempre estamos en algunas mesas, todo, pero que estas no aterrizan, ¿no?, a buenos puertos, siempre es como ¿Han visto que algo de desarrollo ustedes de parte en la ejecución de estos proyectos o de la presencia de la empresa privada o alguna de este tipo de concesiones? No hemos visto desarrollo, no hemos visto que nos consideren también sujetos y sujetas de derecho. Lo que hemos visto de parte del Estado es puro asistencialismo y los problemas estructurales no se solucionan con bonos, con asistencialismo, ¿no? Entonces, considerando al ser humano como sujetos de derecho, porque vemos que en Perú también nos ven solamente como seres folclóricos, ¿no?, que adorna el calendario, y sin embargo somos seres humanos, somos 55 pueblos originarios y 48 lenguas en el Perú, ¿no? Entonces, claro, necesitamos ese respeto y que también nos escuchen y nos entiendan cómo queremos vivir como pueblos. Bueno, señora Ketty Marcelo, muchísimas gracias por estar con nosotros y creo que es importante atender demandas como la de ustedes. Usted representa a estas comunidades precisamente y creemos que para poder evitar cualquier descontento, cualquier conflictividad es importante escucharnos todos. Entonces, hay algo pendiente. Creo que, y es escucharla a usted, que representa a todas estas voces, a nuestros hermanos peruanos en estas zonas, así que esperamos que prontamente el Ejecutivo, alguna otra entidad también desde el Congreso puedan tener a bien sentarse a conversar y que los escuchen y sobre todo poner atención a esta exhortación que viene desde las Naciones Unidas para que se les respete este derecho que ustedes tienen a que se les consulte previamente frente a algunos proyectos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muy bien, amigos, ha estado con nosotros Ketty Marcelo, es presidenta de la ONAMIAP, la organización que promueve la participación de las mujeres indígenas y el cumplimiento de sus derechos individuales y colectivos. Con esto, amigos, nos vamos a la pausa comercial, pero ya estamos regresando con más en Economía Verde. Volvemos.